Vivo Constitución. Germán Mondaca Raiteri. Contigo somos más constituyentes. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión especial, en la cual, aparte de la página Germán Mondaca Constituyente, se está transmitiendo a través de nuestro media partner, nuestros amigos de Arica es Bacán. Les recibo a todas y a todos ustedes con un cálido saludo. He querido dirigirme a ustedes simbólicamente en el momento que se inicia esta campaña electoral, en la cual me presento con el objeto de representarlos como constituyente para redactar la Constitución Política de Chile. Realizaré una exposición de 3 temas relacionados, con el objeto de que los que no me conocen puedan hacerlo y los que me conocen puedan conocerme un poco más. Los temas que abordaré son los siguientes. De Arica soy hijo y a ella me debo. La fuerza histórica, ética y política del ariqueñismo y síntesis de mis propuestas para una nueva constitución. De Arica soy hijo y a ella me debo. Nací en la ciudad de Arica, en el Hospital Juan Noé Crevani en el año 1952. Mi amada madre fue Luisa Raiteri Vázquez, educadora, maestra, formadora de varias generaciones de estudiantes que aún la recuerdan y que muchas veces me detienen en la calle para decirme lo buena maestra que ella fue. Mi padre fue Germán Mondaca Fernández, funcionario de Investigaciones de Chile. También la gente que lo conoció en Arica tiene muy buenos recuerdos de él. A la edad de 5 años, cuando cumplía yo 5 años, mi padre fue trasladado a Valparaíso y nos fuimos con él y mi madre a dicha región. Ahí nacería, en el puerto, mi hermana Marisol Mondaca Raiteri, quien es educadora y maestra y actualmente directora de la Escuela Esmeralda. A la edad de 10 años, se separaron mis padres y retorné a Arica con mi madre y mi hermano. Bueno, y ahí tuve la fortuna de llegar a vivir al departamento de mi papabuelo, Alfredo Raiteri Cortés, con quien viviría mi infancia y toda mi juventud. Mi papabuelo Alfredo Raiteri Cortés fue un hombre notable de Arica. Fue gobernador de Arica desde 1932 a 1939, en los gobiernos de Arturo Alessandri Palma y de Pedro Aguirre Cerda. Fundador de la Logia Masónica Morro de Arica, fundador de la primera escuela pública, fundador de la biblioteca pública, subdelegado en Putre, cónsul de Chile en Lima. Desde el punto de vista familiar, lo que yo deseo contarles es que tuve la fortuna de ser educado por este hombre maravilloso que no solo me entregó el amor de su hogar, de mi hogar, sino sobre todo una educación valórica y combinó el amor a la familia del amor a mi tierra y me enreló por los pasos de la fraternidad, la igualdad, la libertad y la tolerancia. Mi amor a Arica, la fuerza ética y el trabajo por el bien común tienen sin duda esa primera fuente, ese manantial. La fuerza histórica, ética y política del ariqueñismo. Me identifico y soy parte de la identidad más poderosa de la región, el ariqueñismo.
El ariqueñismo es una identidad potente, anterior a la llegada de la colonia española, y habrá un ariqueñismo originario, un ariqueñismo colonial, un ariqueñismo independentista, un ariqueñismo peruano y un ariqueñismo chileno desde 1880 hasta el día de hoy. El ariqueñismo recoge y valora toda la riqueza de la historia patrimonial y milenaria y de todos los poblamientos humanos que se han ido sucediendo desde hace 11.500 años antes del presente en nuestra amada región. Desde los primeros habitantes regionales que fueron la cultura jaquenasa, que tiene una data de 11.500 años antes del presente, quienes fueron cazadores andinos que vivían en el altiplano y cazaban felinos, camélidos y aves. Fueron los ancestros más antiguos de la región de Arica y Parinacota, los primeros migrantes que llegaron a este territorio. Siguiendo por la cultura chinchorro en la costa hace 10.000 años antes del presente y que comenzaron a momificar sus cuerpos hace unos 7.500 años antes del presente y que nos legaran las momias artificiales más antiguas del mundo. Posteriormente, hace 3.000 años antes del presente, la presencia en la región de una de las civilizaciones e imperios más longevos de América Latina, el Tiwanaku o Tiwanaku. Al decaimiento de Tiwanaku, en el año 1100 después de Cristo, surgirán en el altiplano los señoríos Aymara, cultura que estuvo subordinada en el estado militar y sacerdotal de Tiwanaku. En la misma fecha, más al norte, 1100 después de Cristo, se comenzaría a construir el imperio y civilización más extenso de América Latina, el Tahuantinsuyo, que daría una preeminencia a la cultura quechua desde la actual Colombia hasta el río Maule, en el sur de Chile, y que nos va a legar a 6 países, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, la obra vial más extensa que se haya construido en toda la historia de América Latina, el Capac Ñan o Camino del Inca, hoy patrimonio cultural de la humanidad que compromete a estos 6 países y que existen huellas del Capac Ñan en la región, tanto en la provincia de Parinacota como en la provincia de Arica. Con el inicio de la colonia llegará a nuestras tierras el negocio más oprobioso que se haya conocido en el mundo, el esclavismo, que traerá la sangre de África a nuestro territorio con el pueblo tribal afrodescendiente. Con la independencia americana surgirán los Estados-nación y con ellos se desarrollará la confluencia de las nacionalidades peruana, boliviana y chilena. En el siglo XIX y XX poblarán nuestra tierra migrantes de China, Japón, Italia, Grecia, España, Croacia, que aportarán al desarrollo junto a los pueblos originarios quechua, aymara, chango y tribal afrodescendiente. El ariqueñismo valora la riqueza patrimonial, histórica y la diversidad cultural. El ariqueñismo también posee profundas raíces éticas y un sentimiento transversal por el bien común de Arica y Parinacota, que tiene por objetivo poner en primer lugar los intereses de Arica y su gente por sobre los intereses particulares, y que se expresa en una generación transversal de verdaderos titanes regionales que incidieron en la historia regional, particularmente de los años 50 hasta el año 1973, donde figuran entre estos titanes regionales Luis Valente Rossi, Bernardino Guerra, Adolfo Arenas Córdoba, Humberto Palza Corbacho,
Santiago Arata Gandolfo, Vicente Atencio, Óscar Belmar y tantos otros, que pusieron siempre, siempre adelante el interés por el bien común, los intereses de Arica por sobre los intereses partidistas y de grupos y nunca por sus intereses personales. Nosotros recuperamos esa fuerza que surge de la historia patrimonial y la diversidad cultural y que fundada en el bien común constituye también una fuerza ética y política del ariqueñismo para hacer de nuestra tierra y de nuestro país una tierra más justa y próspera. Y con esa fuerza escribiremos con todas y todos una nueva constitución para Chile. Propuestas para una nueva constitución. Síntesis de propuestas para una nueva constitución que siente las bases para la nueva República Democrática de Chile de inicios del siglo XXI. 1. Establecer algunos derechos fundamentales. Nosotros como país hemos tenido prácticamente 3 momentos anteriores de fundación de la República, 1833, la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980. Todas como consecuencia previa de golpes militares y todas nunca se habían desarrollado, escrito a través de la elección, en este caso de convencionales constitucionales. Siempre habían sido grupos expertos, grupos a puertas cerradas que hicieron la Constitución como la que nos rige hoy día del 80. Y uno de los capítulos que debe tener cualquier constitución es el tema de los derechos fundamentales. Y acá deseamos resaltar 3 derechos fundamentales. El primero se relaciona con un tema de fondo que ha estado presente en el estallido social y ha sido una motivación para la refundación de nuestra patria. Nos referimos a la dignidad. Yo he revisado diversas constituciones y también revisé la Constitución de Alemania. Y me parece que la Constitución alemana, justamente en el punto 1 de los derechos fundamentales, señala el tema de la dignidad como uno de los relevantes. Y dice lo siguiente, lo que iría escrito, que la dignidad humana es intransferible, es intangible. La dignidad humana es intangible, que respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Es decir, que después de que esto esté en la Constitución, ningún poder público va a lesionarlo a usted en su dignidad, en la falta de respeto a la persona humana. Se va a poner al servicio de la dignidad humana. Otro tema dice relación con los derechos humanos. Y ahí la propuesta es que el pueblo chileno, por ello, reconoce los derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. Y en tercer lugar, un Estado plurinacional que reconoce a los pueblos originarios. Debo decir, en primer lugar, explicarle a aquellos que no lo saben, de que la categoría de pueblos originarios no existe legalmente en ninguna ley, siquiera en Chile. Que se usó mucho y se habló mucho en la prensa en relación a los cupos de los pueblos originarios. Hubo una ministra que para descalificar al pueblo afrodescendiente señaló de que no era pueblo originario como eran los otros que estaban en las leyes de los pueblos originarios. Una mentira mayúscula, porque acá no hay ninguna ley en Chile que hable de los pueblos originarios.
Yo les voy a contar, antes de decir la propuesta, qué es lo que ocurrió. Que en el año 1992 y 1993, después de un proceso de consulta, se llevó, el que hizo la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, se llevó a construir el anteproyecto de ley que se denominó Ley de Pueblos Indígenas de Chile. Y esta llegó al Congreso y al Parlamento, el Congreso donde además habían senadores designados, lo más antidemocrático. En ningún país del mundo democrático tiene esas figuras decadentes y obsoletas, pero acá existía. Entonces lo que ocurrió es que dijeron: nosotros no vamos a discutir esa ley por ningún motivo, hasta que ustedes le saquen el título de pueblos indígenas, porque acá somos un solo pueblo, el chileno, y no hay más. De un solo plumazo y de manera autoritaria borraban la diversidad cultural de todo Chile. Bueno, pues bien, para poder entrar la ley de nuevo, se le sacó la categoría de pueblo y se le puso Ley Indígena de Chile. Y se le sacó la categoría de pueblos y de pueblos originarios y de pueblos indígenas a la vez. Y la ley quedó validando a distintas etnias. No hay la categoría de pueblo, ni originario ni indígena. Solo existe la categoría de etnia mapuche, etnia quechua, etnia aymara, etnia diaguita, cahuáscar, yamán, yagán, rapanui, atacameño. Por tanto, nos parece de suma importancia que a partir de lo que hemos llegado al desarrollo de este tema, exista un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, quechua, aymara, chango, del pueblo tribal afrodescendiente, mapuche, diaguitas, racameños, cahuascas, rapanui, yaganes y yamanes, y configuremos un Estado plurinacional y diverso. Otro tema es sobre la conformación del Estado chileno. Queremos superar el Estado subsidiario por un Estado social y democrático de derecho. Un Estado solidario donde se garanticen los siguientes derechos. El derecho al trabajo. Actualmente todavía existe una legislación que fue fruto del plan laboral y hoy día para los trabajadores se le han ido sistemáticamente cercenando sus derechos y no tienen el mismo derecho de igualdad frente a las organizaciones empresariales. En Chile las organizaciones empresariales pueden constituir organizaciones fuertes, sólidas, como la CPC, como la SOFOFA, como la SNA. Sin embargo, los trabajadores tienen impedimentos para poder asociarse en federaciones o confederaciones, porque la ley no está hecha para favorecer a los trabajadores. Vamos a favorecer el derecho al trabajo y, por cierto, de aquel derecho al trabajo habrá que reformar posteriormente la ley laboral por una ley más moderna que acate todos los derechos de los trabajadores y la libertad de asociación de los trabajadores. El derecho a la educación, gratuita, de calidad y laica, no solamente básica, media, sino que también universitaria. El derecho a la salud pública, a fortalecer la salud de atención primaria, como se ha visto en la vacunación, en particular de la pandemia, ha cumplido un rol fantástico, fenomenal y sigue siendo vital la atención primaria en salud. El derecho a la vivienda y el derecho al jubileo. El jubileo que significa de que efectivamente hombres y mujeres cuando lleguen a la etapa de jubilación vivan el jubileo, que sea un momento de júbilo,
un momento de agrado, un momento de tranquilidad para su vida y no un momento de desesperación, de angustia, que las pensiones injustas y poco dignas que existen a veces no les alcanzan a los adultos mayores ni siquiera para comprar los remedios de todo el mes. Entonces, el derecho al jubileo. Un Estado y un país que se proyecta al futuro. Deseamos la convivencia armónica con la naturaleza y el medio ambiente. La pandemia también nos ha demostrado, como los otros fenómenos, ¿no es cierto?, del cambio climático, de que no es posible seguir manteniendo esta relación de usufructo económico con el medio ambiente y de explotación del medio ambiente, solo por un afán de riqueza. Tenemos que proteger el medio ambiente porque tenemos que ser absolutamente afines a este planeta que funciona o debiera funcionar armónicamente entre el hombre y la naturaleza. Pero esa armonía no solamente la debiéramos tener y ser sustentables con la relación armónica con la naturaleza y el medio ambiente, sino que también con los animales. Por otro lado, deseamos que las aguas sean un derecho humano fundamental. No puede ser de que Chile sea el único país del mundo que tenga privatizadas sus aguas y que no reconozca las aguas como un derecho humano fundamental. Esto realmente es inconcebible y la verdad es de que habla muy mal del gran empresariado nacional que solo le ha interesado la acumulación de la riqueza y la depredación y no respetar ningún derecho humano básico como es el derecho al agua. Pues bien, esto se va a acabar. El agua va a ser un derecho humano esencial de la población de Chile. Deseamos también un país que garantice a todas y a todos el derecho a la cultura, el derecho a las artes y el derecho a las ciencias, que fortalezca la espiritualidad y el saber del pueblo chileno. No solo de pan vive el hombre, esto debemos expresarlo también a nivel constitucional para fortalecer la espiritualidad de nuestras culturas. Deseamos también un país más democrático, con más participación ciudadana y con mecanismos que posibiliten consultas ciudadanas y plebiscitos vinculantes, que permitan de que la democracia se ejercite, no que se anquilose. Y la única manera de que la democracia se ejercite es de que sea inclusiva y que los ciudadanos tengamos el derecho de convocar sobre la base de juntar, no sé, las firmas determinadas a un plebiscito vinculante que pueda ir cambiando las cosas también y mantener el ejercicio democrático pleno. No esperar necesariamente las elecciones y no esperar solamente de que el Parlamento, y ahí yo también creo de que debe haber un sistema unicameral, no dos cámaras, no esperar de que el Parlamento realice todas las leyes, porque hay leyes que a lo mejor están más necesitados y visibles desde la sociedad civil. La sociedad civil tiene que tener esos derechos de mecanismos que sean vinculantes a través de plebiscitos ciudadanos o consultas que permitan escuchar a la ciudadanía. Deseamos también un país con libertad de expresión, con derecho a la comunicación y con la capacidad de ampliar la capacidad nacional de comunicar de toda la sociedad chilena. No es posible de que se siga manteniendo una suerte de verdadera dictadura
en los medios de comunicación por parte de los grupos monopólicos financieros, que controlan la pauta editorial de la prensa, de la televisión y de las grandes radios. Acá habrá que legislar y constatar constitucionalmente los derechos que tiene, no solamente la empresa privada para poner medios de comunicación, sino que también la empresa pública, el Estado como empresa pública, y por otro lado la sociedad civil, los derechos que tienen para ejercer el derecho a la comunicación y la ampliación de la capacidad nacional de comunicar. Proponemos también pasar de un Estado unitario centralizado a un nuevo Estado unitario descentralizado. Deseamos un país y nuestras regiones en particular con más poder y al centro con menos poder, al centro político. Necesitamos descentralizar el país para llevar el desarrollo a cada esquina y a cada barrio de Chile. Eso es trabajar por la territorialización de Chile, por la descentralización. También deseamos la descentralización cultural. En algún lado, en este tema, deberá quedar expresado que la riqueza de la diversidad de Chile está en sus regiones. En particular sobre este tema de la propuesta de un Estado unitario descentralizado, queremos advertir a las ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan de que Arica y Parinacota tienen una experiencia potentísima de descentralización, precisamente de este grupo de titanes regionales que hablábamos. Aquí en Arica fue posible la descentralización a través de la creación de la Junta del Alto de Arica, experiencia inédita de descentralización en Chile. La mayor experiencia de descentralización que ha tenido el Estado chileno en el siglo XX y lo que va en el siglo XXI. Al año 58, la política del Estado chileno para el territorio, al año 58, inicios del año 58, era desconexión del desarrollo nacional. Mientras en Chile había industrialización, se creaban universidades, aquí no había industrialización, no se creaba ninguna universidad para tener fuerza y mano de obra calificada. Estábamos desconectados del desarrollo nacional. Por otro lado, desde el punto de vista de la integración, era nula. Desde 1880 a 1958, lo que primaba en la política de Estado para el territorio era la política de enclave militar, encerrados. Y finalmente, entre centralismo y descentralización, lo que había hasta el año 58 era un crudo centralismo. Dependíamos no solamente de Santiago, todo de Santiago, ¿no es cierto? Y bueno, se tomaban todas las medidas de lo que el centro político quería expresar. En 1958, Carlos Ibáñez del Campo, a partir de un consenso nacional, gira esa política de Estado, cambia esa política de Estado y va a romper con la desconexión al desarrollo nacional y se va a conectar al desarrollo nacional y se va a conectar a la industrialización, y Arica va a empezar a construir sus universidades. La primera va a ser la Universidad de Chile en 1961 y la segunda la Universidad del Norte en 1962. Los primeros profesionales armados en Arica salieron recién en el año 65-66. Antes no habían profesionales armados en Arica. Estábamos desconectados del desarrollo nacional. Y por otro lado, rompimos con el centralismo porque se crea la Junta del Alto de Arica, un organismo impulsor
de la descentralización. Una ley de descentralización administrativa, donde todos los organismos del Estado debían ponerse al servicio de la Junta de Adelanto de Arica. Y por otro lado, había una ley de renta que permitía que los impuestos que se generaban en Arica quedaban en la región. Hoy, esa es una demanda de todos los movimientos regionalistas de Chile. Nosotros en Arica lo tuvimos. Y respecto del enclave militar, se rompe también con esa vieja lógica y se pasa a una lógica de integración y formamos parte del Pacto Andino. Y todos los productos que se van a generar con fuerza ya a partir del año 1965 en Arica, que van a hacer de que tengamos la mayor industria a nivel de la industria automotriz, de la industria electrónica, de la industria pesquera, de la industria turística promedio de Chile, todos esos productos eran exportados hacia el mercado del Pacto Andino, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, noroeste argentino e incluso Paraguay. Eso lo hicimos en Arica. Había no solamente ese rumbo, claro, había un sueño colectivo que lo sentía también la gente, porque la gente podía no solamente vivir feliz, sino que también imaginarse el futuro porque lo estaba construyendo. Me explico. Don José era obrero de la industria Citroën, trabajaba armando automóviles. Era un obrero, pero vivía feliz porque tenía muy buen sueldo, porque como la industria era muy potente, en Arica había un movimiento sindical muy poderoso, por tanto los sueldos eran muy buenos, de un movimiento obrero muy calificado. Y vivía feliz por lo que tenía, por su trabajo, porque estaba aportando a Arica y a Chile en la industrialización. Pero a la vez, don José vivía feliz porque su hijo, Mario, estaba estudiando segundo año de la carrera de ingeniería mecánica porque la universidad estaba vinculada al desarrollo que Arica estaba propugnando. Estudiaba entonces ingeniería mecánica y en 3 años más él iba seguramente a ser parte de la industria Citroën como empleado o como gerente o subgerente de alguna dependencia. Entonces, la familia de don José y Mario vivían felices porque no solamente vivían con mucha pasión el momento, sino que también señalaban el futuro. Y la señora María era obrera de la industria Mellaz y Salas, y tenía una hija, Raquel, y Raquel estaba estudiando primer año de ingeniería electrónica en la Universidad del Norte de Arica. Entonces ellas también vivían felices porque no solamente vivían el momento, sino que también proyectaban el porvenir con un camino y con un sueño colectivo común. Esa experiencia es necesario rescatarla. Esto se hizo en Arica, esto lo vivimos en Arica, y esto fue exterminado después del golpe militar, fue exterminado y se formuló una nueva política de Estado para el territorio. Pero desde el punto de vista de la descentralización, es una experiencia que nosotros le podemos contar a todos los constituyentes de Chile, porque esto es posible, esto fue posible y cambió los destinos de Arica en 15 años. Muy estimadas amigas y estimados amigos, le agradecemos su compañía
Le agradecemos a los amigos y amigas que nos están escuchando en distintas partes. Hemos visto que está Amadiel Núñez, por ejemplo, en Sao Paulo, Brasil, Fidel Guerra de Canadá, Carlos Klinger, antiguo ciudadano ariqueño desde Estados Unidos, y bueno, hay muchos ariqueñas y ariqueñas que nos han estado siguiendo en este programa. Contigo somos más constituyentes. Contigo somos más constituyentes. Este es el primer programa que yo he querido exponer estas ideas para que me conozcan y conozcan también las ideas que estamos proponiendo para una nueva constitución con el objeto de seguir conversándolas, de animar conversaciones, de convencer a que participen en las elecciones, ojalá todo el registro electoral de Arica y Parinacota, que llegamos a 191.000 electores, de los cuales solo votamos 85.000 en el último plebiscito. Tenemos que hacer una campaña para que ojalá vaya a votar una parte sustantiva de todo el padrón electoral. No seremos en Arica solo 3 constituyentes. En Arica debemos ser 191.000 constituyentes. Y esta campaña va a estar destinada a trabajar propuestas con los territorios, con las organizaciones, con ustedes a través de las redes sociales. Le rogamos a quienes han puesto observaciones en esta comunicación, que ustedes nos puedan poner su mail para enviarles posteriormente las respuestas a sus consultas o a sus opiniones. La próxima semana seguiremos viendo particularidades de la propuesta que hemos explicado y con invitados y con interacción mayor entre ustedes y nosotros. Le agradecemos a ustedes muy sinceramente. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Con ustedes somos más constituyentes. Muy buenas noches. Germán Mondaca Reiteri. Contigo somos más constituyentes.